Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un precioso proyectito, que es este koalita hermoso, súper bello. Miren nada más qué belleza. Les comento que mide 21 centímetros aproximadamente. Todo depende del tipo de material que ustedes trabajen o lo realicen. Le puede quedar más pequeño como también le puede quedar más grande. Con lo que yo he realizado me ha quedado de 21 centímetros y pues es una belleza. Me pueden seguir en mis redes sociales. En Instagram me encuentran como Amigurumi Yaori y también en Facebook como Yaori Detalles a Crochet. También me pueden seguir en TikTok, me encuentro como Amigurumi Yaori. Sabes, en caso te guste, no olvides de dejarme tu like, tu comentario para saber qué te ha gustado y pues así de una u otra forma seguir con más proyectos gratuitos para ti, para que puedas implementar, aprender y emprender. Así que les dejo con el paso a paso para que ustedes puedan realizar. Bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a hacer la parte del ensamblaje del koalita y también vamos a realizar lo que es el pañuelo de nuestro koalita. Y vamos a realizar, en este momento vamos a iniciar tejiendo con unos palitos que son 2.5. Si ustedes no tienen estos palitos, también recuerden que pueden usar las brochetas. Voy a iniciar en este momento y vamos a vamos a montar primeramente los puntos. Voy a hacer de color verde, ustedes pueden hacer el color de su preferencia. Dejamos un poco de hilo, no mucho, porque solamente vamos a montar 3 puntos. Acá estoy teniendo un punto y acá tomo el hilo del dedito gordo y voy por el dedo índice y saco así, suelto y ahí voy 2 puntos, nuevamente tomo el hilo así y así. Ahí yo cuento con mis 3 puntos. Este hilo que me queda vamos a asegurar. Y ahora solamente para iniciar, estamos iniciando, recuerden, por esta parte y hablaríamos de el inicio. Y entonces lo que vamos a proceder a realizar en este momento es a tejer el punto Santa Clara y tomamos solamente un hilo que es la parte, solamente el tejido va a ser para la parte de allá y tomamos un hilo y colocamos así, de esta manera. Con este dedito sacamos el hilo y así vamos a ir haciendo. Ahí tenemos y vamos pasando los 3 en estas filas. Se va a tejer todos los 3 puntos en todas las vueltas. Ahora voy por mi segunda fila nuevamente, hago lo mismo, tejo desde el primer punto y así lo vamos a ir haciendo. Solamente el punto Santa Clara consiste en tejer solamente para una sola parte, que hablamos para la parte de allá. Ahí vamos a tejer nuevamente. Así vamos a tomar. Hacemos nuevamente. Y así. Vamos a hacer en sí la misma secuencia. Vamos a repetir en este caso. Miren, aquí yo cuento con aproximadamente 2, 4, 6, 8, 10. Entonces quiere decir pues que me tiene que aparecer esta Santa Clara, estas rayitas. Entonces voy a tener que hacer 10 de estas Santa Claras. Voy a hacer lo mismo, o sea, en sí solamente tejo lo mismo. Miren, tejo de la misma forma. Y en cuanto acabamos, solo giramos el tejido para poder seguir tejiendo nuevamente. Y así voy tejiendo. Por ejemplo, acá ya voy 2 Santa Claras. Miren, acá voy 1 y 2. Entonces, así voy tejiendo hasta obtener lo que son 10 Santa Claras, o sea, 10 rayitas. Muy bien, les muestro que ya tengo mis 10 filas de punto Santa Clara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y esta 10. Entonces, lo que voy a hacer en este momento, esta tirita se encuentra para este lado
y los aumentos lo vamos a realizar para este lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que vamos a ir ya haciendo lo que es esta parte para ir aumentando. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es tejer los 3 puntos, porque al final de estos 3 puntos voy a iniciar con los aumentos. Ahí tengo mis 3 puntos y recuerde que solamente vamos a hacer los aumentos a una sola dirección, que nos guiaríamos por esta puntita. Y vamos aquí, hacemos un aumento. Entonces ahí ya tendría 4 puntos. Giro mi tejido y voy a tejer los 4 puntos. Hago de la misma forma, seguimos tejiendo el mismo punto para la parte de allá del frente de nosotros y voy a tejer los 4 puntos. Giramos el tejido y ahora, como pueden darse cuenta ustedes, vamos a ir tejiendo, vamos a regresar nuevamente porque nuestros aumentos están yendo para la parte de acá. Entonces quiere decir pues que aquí solamente voy a tejer los 4 puntos, no hacemos ninguna modificación, es decir, en una fila aumentamos y en la otra solamente tejemos los puntos que hemos aumentado. Ahora acá ya tengo mis 4 puntos, entonces al terminar esta fila, como ya me encuentro aquí, tengo que nuevamente ingresar un aumento. Ahora ya cuento con 5 puntos, volteo mi tejido y ahora voy a tejer nuevamente, ya serían estos 5 puntos. Tejemos, pero acá ya no aumentamos nada ni modificamos, solamente se teje estos puntitos. Ahí estamos procediendo a realizar lo que es el aumento. Ahora giro mi tejido y como pueden observar, los aumentos en los tanques se van para la parte de acá. Entonces yo voy a continuar aquí tejiendo para al final de esta fila hacer mis aumentos. Ahora ya tejí mis 5 puntos bajos. Ahora me corresponde nuevamente un aumento. El aumento, tomamos el hilo, lo ingresamos así. Y ahora ya cuento con 6 puntos. Entonces nuevamente giro mi tejido y solamente tejo mis 6 puntos. Acá estoy tejiendo los 6 puntos. Ahí voy 3, 4, 5 y 6. Al girar mi tejido quiere decir que nuevamente voy a tejer hasta acá para aquí poder realizar lo que es mi aumento, porque los aumentos están yendo para la parte de aquí, ¿no? Entonces aquí voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como estoy así, entonces me toca aumento para la parte de aquí. Aquí estoy haciendo lo que es un aumento. Ahora ya cuento con 7. Giro mi tejido y nuevamente voy a seguir tejiendo mis 7 puntos. Es decir, que en una fila aumentamos y en la otra solamente tejemos los 7 puntos y luego nuevamente tejemos la fila para al final poder aumentar, porque solamente estamos aumentando a una sola dirección. Ahora ahí ya he tejido mis 7 puntos. Acá giro esta fila y acá, saben, cómo estamos aumentando, voy a tejer nuevamente para llegar aquí y aumentar nuevamente uno más. Entonces aquí voy a volver a aumentar. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una vez que tengo mis 7 puntos aquí, voy a proceder a realizar nuevamente un aumento más. Ahora ya cuento con 8.
Entonces, al realizar esta fila, pues, ¿qué quiere decir? De que voy a tejer solamente los 8 puntos y aquí no se va a aumentar nada. Entonces, las siguientes filas que se va a seguir realizando es de la misma forma, es un solo punto. La única diferencia es que solamente cambian los aumentos en la posición que hemos seleccionado. Entonces aquí nuevamente estoy tejiendo esta fila para poder llegar al final y poder realizar lo que es el aumento. Y al finalizar esta fila, jalo nuevamente mi hilo y acá me toca aumento. Hago un puntito y hago el aumento así. Ahora ya tengo 2, 4, 6, 8, 9 puntitos. Entonces ahí vamos a ir haciendo hasta la cantidad de filas que uno desee. En en el de acá yo he realizado hasta 15 puntos aproximadamente. Entonces, si ustedes desean, pueden hacerlo de la misma cantidad, como lo pueden hacer más grande, sino también más pequeño. Si ustedes quieren, por ejemplo, más pequeño, también pueden quedar ahí. Y si no, pues vamos a hacer unos puntitos más. Ustedes se dan cuenta cuántos van aumentando aquí en los puntos: 2, 4, 6, 8, 9. Si queremos 15, pues nos tiene que dar aquí 15 puntitos. Así que vamos a hacerlo para esta misma hasta llegar a los 15 puntitos. Como pueden observar acá, ya me encuentro avanzando. Estoy con 14 puntos. Este es mi aumento 15. Una vez que hago el aumento, giro el tejido y voy a tejer los 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Acá ya cuento con 15 puntos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Entonces acá esta fila voy a tejer hasta aquí los 15 puntos. Aquí ya tengo mis 15 puntos. Entonces, como los aumentos han sido para la parte de acá, ahora las disminuciones también van a ir para la parte de aquí. Acá en esta recta no hacemos ninguna modificación. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues de que acá ya empiezo con mis disminuciones. ¿Y cómo realizo la disminución? De la siguiente manera. Tomo los dos puntos, tomo aquí tengo uno y acá tengo dos. Acá tengo los dos puntitos, entonces los dos los junto y coloco el hilo que va encima y voy sacando. Entonces acá reducí en una solo, reducí los dos y me quedo con uno. Entonces, como me quedo con uno, ese lo dejo ahí y sigo tejiendo lo que me quedan, el restante. Vamos a hacer lo mismo prácticamente. En una vuelta reducimos y en la otra solamente tejemos los puntos. En esta hemos reducido, por ejemplo, y aquí. Ahora giro mi tejido y nuevamente voy a tejer para llegar aquí y empezar a reducir nuevamente la segunda reducción. Acá al inicio en esta dirección no hago nada. Recuerden que no se realiza absolutamente nada, solo se teje los puntos completos, que hablamos de 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces ahora ya cuento con 14 y voy reduciendo. Giro mi tejido porque recuerden que acá ya me toca la reducción, porque estamos reduciendo para la parte donde hemos hecho aumentos. Y ahora voy a tejer nuevamente. Tomo 2 puntos, tomo 2 puntos, estos dos, paso el hilo, con este dedito saco y ya tengo acá un punto. Entonces luego voy a seguir tejiendo los que me quedan. Entonces ya no me van a quedar 14, sino me van a quedar 13 en esta fila que estoy tejiendo, porque ya empecé a reducir los puntos. Ya sí voy a ir reduciendo hasta poder quedarme con 3. Así como inicié con 3, pues voy a quedarme con 3 puntos. Entonces esta fila es la que hice la reducción. Ahora la otra fila solamente voy a tejer en los 13 puntos. Ahí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces, como pueden observar, ya me está quedando esquina y ya estoy siguiendo con las reducciones. Ahora voy a girar y nuevamente en esta parte nuevamente me toca la reducción y voy a tomar nuevamente estos 2 puntos y voy a reducir. Ahí lo tomo y sigo tejiendo los que me quedan. Así como hemos hecho de uno en uno, hemos ido sumando. De igual forma vamos a ir reduciendo de uno en uno para que nos quede como esquina. Así voy tejiendo. Así vamos a ir tejiendo. Recuerden que seguimos haciendo así el mismo procedimiento hasta poder llegar a 3 puntos y poder seguir haciendo lo que prácticamente nos queda nada más. Está la otra tirita del siguiente lado y vamos a realizarlo. Y ahora continuamos. Como pueden observar, ya he procedido con la reducción. Y pues ahora solamente voy a tejer lo que me queda, esta tirita, el restante. Entonces prácticamente se va a tejer solamente esto. Y prácticamente lo mismo que hicimos aquí, solamente tejemos los 3 puntos hasta poder obtener y quedarnos con lo que hicimos al inicio, que hablamos de 10 Santa Claras, de 10 rayitas. Entonces solo se teje los 3 puntos con la misma dirección hasta poder culminar y vamos a realizarlo. Ahora ya cuento con mis 10 Santa Clara, 2, 4, 6, 8, 10. Acá lo tenemos, ya hemos culminado y ahora solamente cerramos, recortamos, tomamos los 2 puntos y nos queda este de aquí, lo unimos con el siguiente y ahí ya recorto los 2. Y acá solamente, como me queda uno, paso el hilo y ya prácticamente el de aquí me queda solamente este hilito para poder esconder. Y eso sería todo, en el cual ya hemos hecho lo que es nuestra chalina para nuestro colita. Ahora continuamos. Cuento con lo que es el cuerpo del koalita y ahora también tengo lo que es la cabeza. Con respecto a la cabecita, yo le he tratado de colocar de esta manera y le comento que las orejitas van a ir posicionadas en el anillo mágico. De aquí vamos a hacer
1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto vamos a colocar lo que es la orejita con una distancia de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo se va a colocar lo que es la orejita. La distancia del ojo tengo 7 puntos y aquí estoy colocando en la fila número 6. Ahora estamos colocando con una distancia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Aquí estaríamos colocando lo que es la orejita y acá también hablamos de la misma distancia del ojito. Y con respecto a la naricita, lo vamos a colocar en la fila 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Colocamos desde la fila número 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y lo colocamos hasta la fila número 21. Hasta ahí vamos a colocar lo que es la nariz y solamente en este momento estaríamos cosiendo, así que voy a empezar a coser con la orejita. Vamos a sacar el color blanquito porque aún todavía no hemos pegado y vamos a coger en esta dirección, vamos a tomar el punto y ahí vamos a empezar a unir. Aquí ya estamos culminando, entonces como ya estamos culminando con coser esta orejita, ya aseguramos. Lo que voy a hacer es voy a ingresar y voy a sacarlo acá a donde ingresé al inicio y aquí voy a reforzar solamente esta esquinita. Vamos a reforzar. Estaríamos reforzando así y luego solamente en este momento ya lo único que vamos a hacer es solamente esconder el hilo. Una vez que ya hemos cosido, el blanquito de aquí se pega. Pueden elegir el pegamento de su preferencia o si no también pueden pegarlo con silicona. Con respecto a la nariz, vamos a coser de igual forma, ya lo tenemos posicionado y solamente vamos a coser lo que es una hebra. Solamente vamos a empezar por la hebra de abajo, la de arriba no la vamos a tocar para nada y empezamos cosiendo. Empezamos así y solamente tomamos la hebra de abajo y seguimos de forma circular. Nuevamente tomamos la siguiente hebra y seguimos realizando así. Solamente la hebra de abajo, la de encima se va a quedar así libre. Así vamos a hacerlo durante toda esta vuelta de asegurar los puntos. Una vez que ya llegamos lo que es a la parte de inicio, entonces solamente tratamos de
poder esconder lo que es el hilo. Y recuerden que en la parte de adentro no se ingresa ningún relleno, solamente cosemos y luego cortamos. Aquí vamos a hacer las cejitas y le comento que las cejitas estamos haciendo con hilo de costura y lo estoy haciendo de más o menos cuatro hilitos, y en este caso vamos a ingresar a hacer la cejita. La ceja la vamos a colocar 1 2 3 4 y tomamos el hilo así, de esta forma la tomamos, más o menos lo ubicamos en mitad del ojito y dejamos ahí un poco de hilo para poder asegurar luego, y lo tomamos así como vertical. Entonces nuevamente vamos a ir al siguiente ojito en la misma dirección y ahí está la siguiente cejita. Nuevamente vamos sacando la aguja al punto donde habíamos iniciado. Acá tomamos el punto ahí y nos va quedando así lo que son las cejas de nuestro koalita. Y luego ahora solamente lo que vamos a hacer con esto es escondemos el hilo. Voy a iniciar a realizar lo que es la boquita y el koala, y lo vamos a hacer con el color negro, y vamos a ingresarlo de esa forma dejando un poco de hilo al inicio y en el cuarto puntito, es decir, dejo 3 espacios. En el cuarto saco lo que es la aguja en la segunda filita, ahí estoy asegurando lo que es la boquita y dejo 1 2, y en el tercero estoy sacando el hilo y cierro ahí y voy sacando la aguja al inicio de donde empecé para poder hacer un nudo y poder esconder ese hilo que nos estaría quedando. Y en caso deseen agregar a los cachetitos lo que es esta pequita, le comento que solamente hacemos lo que es un anillo mágico. En este anillo mágico vamos a ingresar 10 puntos bajos. Hacemos con un punto deslizado y solo cortamos porque estas pequitas de color rosa los vamos a pegar. Ustedes lo pueden pegar o lo pueden coser dependiendo, en este caso, a sus gustos. Y bien, ahora vamos a realizar, vamos a coser y unir el cuerpo con la cabecita. Ahí tengo lo que es la cabeza, ya está con todos los detalles, y también cuento con el cuerpecito. En la parte de acá al final hemos finalizado con 24 puntos, entonces cuando una yo en la cabecita, acá también vamos a unirlo en esta fila más o menos, y vamos a hacer una simulación más o menos donde nos queda, y estaríamos más o menos eligiendo la parte de aquí. Tomamos el hilo, ingresamos con el cuerpo. Tratamos de poder hacer con tranquilidad y lo vamos a hacer durante toda esta vueltita.
En el caso ya ir finalizando, ingresamos lo que es relleno. Y así es como hemos finalizado con este precioso proyectito. Acá cuento con lo que es con mi coalita y también tengo lo que es la chalina o el pañuelo de nuestro coalita. Y pues está súper bonito, ustedes pueden utilizarlo con pañuelo o sin pañuelo, en las dos versiones queda súper linda. Y acá ya tenemos nuestra parejita. Y pues no olviden de poder seguirme en mis redes sociales. En Instagram me encuentro como Amigurumi Yaori y ya en TikTok también me encuentras como Amigurumi Yaori. Nos despedimos con esta preciosa toma. Nos vemos en un próximo tutorial.